Bienvenido al video instructivo para el uso adecuado de la herramienta de cálculo de huella de carbono corporativa realizada en el marco de la iniciativa Productividad Verde operada por el consorcio IDOM Ecosimple y liderada por Colombia Productiva de Fiducoldex y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este video vamos a ver las instrucciones generales de uso para que las empresas usuarias de esta herramienta puedan acceder y hacer uso de esta herramienta de cálculo de huella de carbono corporativa o de emisiones de gases de efecto invernadero. En primera instancia, el usuario podrá encontrar esta pestaña de portada en la cual se dan unas indicaciones sobre las características de la herramienta y sobre cada una de las secciones que contiene. Es importante destacar, en primer lugar, el descargo de responsabilidad que está indicado en el recuadro con fondo azul, en el cual se indica lo siguiente. Los resultados que arroja esta herramienta de cálculo no comprometen a Colombia Productiva ni a IDOM Ecosimple y están supeditados a la calidad de los datos suministrados y al manejo adecuado por parte de la empresa que haga uso de la misma. Esto se refiere a que ni Colombia Productiva, ni Fiducoldex, ni el consorcio IDOM Ecosimple pueden hacerse responsables de los resultados que brinde la herramienta, dado que ésta no depende únicamente de su funcionamiento, sino también de su adecuada manipulación y de un adecuado suministro de datos por parte de la empresa usuaria. Y como segundo punto, en este descargo de responsabilidad, se indica que teniendo en cuenta que para el diligenciamiento de esta versión de la herramienta es necesario descargar el archivo, dado que es un Excel descargable, es importante aclarar que Fiducoldex, actuando en nombre de Colombia Productiva, ni el consorcio IDOM Ecosimple tendrán acceso a los datos que se incluyan en esta herramienta porque será de manejo interno de la organización. Una vez dicho esto, que es muy importante, pasemos a presentar el resto de la herramienta. Entonces, como indicábamos al principio, esta portada presenta la herramienta indicando que es una herramienta basada en el estándar corporativo de contabilidad y reporte de emisiones de GI, conocido como GHG Protocol, y que tiene enfoque organizacional o corporativo, es decir, no calcula otro tipo de huellas de carbono, y su aplicación es para empresas en Colombia de todos los sectores productivos. Sin embargo, cabe anotar también que si la organización usuaria identifica o cuenta con una fuente de emisión no incluida en esta herramienta por ser un caso particular, por favor reportar a Colombia Productiva o a IDOM Ecosimple para su inclusión. Por otro lado, algunas emisiones de proceso físico-químico requieren otro tipo de métodos de cálculo diferente al de factores de emisión que se usa en esta herramienta y por lo cual deben hacerse cálculos complementarios externos a la herramienta. Por otro lado, el cálculo de emisiones de alcance 3 no se incluye en esta herramienta, dado la complejidad y riesgo de manejo que tiene el cálculo en este alcance, que normalmente requiere o software especializado o una generación muy específica de datos y por lo cual no se incluye en esta herramienta, además de que el alcance 3 es catalogado por el GHG Protocol como un alcance de cálculo opcional, aunque recomendado. Y esta herramienta solo incluye entonces fuentes de cálculo típicas del alcance 1 y 2 que le permite tener a la empresa una referencia base preliminar de su huella de carbono directa. Luego en la parte derecha de la portada ven ustedes las pestañas con las que cuenta la herramienta, que son las normas de uso, que vamos a pasar a ver enseguida, la pestaña de datos de la organización y del inventario de gases de efecto invernadero, dos pestañas específicas, una para alcance 1 y una para alcance 2, una pestaña que presenta los resultados del inventario, distribuido en resultados de tablas y resultados en gráficas, y al final una pestaña de créditos y control de cambios. Pasemos a la pestaña de normas de uso. Este es súper importante considerarlo, dado que
será el punto de partida clave para que el usuario efectivamente haga un uso adecuado de la herramienta. En primer lugar, es importante indicar que la herramienta no puede ser usada con fines comerciales, sino que exclusivamente está destinada al uso privado de la organización, que realiza un cálculo preliminar general de sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel corporativo. A nivel de seguridad, la herramienta no puede ser manipulada por personal externo diferente al autorizado y supervisado por Idomeco Simple o Colombia Productiva, dado que, como se ha indicado en el descargo de responsabilidad, no nos hacemos responsables de manipulaciones no autorizadas. Por otro lado, respecto a actualizaciones, se indica que la herramienta solo podrá ser actualizada por personal autorizado por IDOM o Colombia Productiva, y que todas las actualizaciones realizadas por personal autorizado deben ser informadas y registradas en la pestaña de créditos y control de cambios para validación o reconocimiento posterior. Esta herramienta es la versión que en principio quedará publicada desde Colombia Productiva. Sin embargo, es muy probable que esta herramienta sufra actualizaciones dada la dinámica de cambios que pueda tener la herramienta a nivel de metodologías, cambios de factores de emisión y otras consideraciones o situaciones que hagan que la herramienta requiera actualizaciones, por lo cual es importante estar pendiente de estos cambios en las versiones que se publiquen desde Colombia Productiva. Por otro lado, se resalta de que en caso de que la herramienta sea manipulada sin autorización por personal no autorizado o no se haya supeditado una verificación por parte de los desarrolladores, no se asegura calidad del resultado ni se aceptan responsabilidades técnicas, económicas o legales que esto implique. Por esto se hace tanto énfasis en que la herramienta se debe usar de forma adecuada, no debe tener fines comerciales ni debe ser manipulada de forma incorrecta o entrar a interferir en los cálculos que hace la herramienta. Solo está destinada al uso de suministro de datos para que arroje un resultado de referencia. En materia de los datos de actividad, que se refiere a los datos que el usuario va a ingresar para efectos del cálculo, estos datos se ingresan en las pestañas de alcance, los cuales se deben ingresar en la unidad solicitada por la fuente específica o indicada en la columna D de cada una de estas pestañas. En las pestañas de alcance, por ende, las únicas celdas que se manipulan son las de fuente de información específica o fuente de emisión específica para seleccionar la fuente y las celdas de valor para ingresar datos en cuanto a ingreso de números. Las celdas que no tengan datos de actividad, dado porque no se tiene el dato o no existe consumo o carga, es mejor dejarlas vacías y no indicar un valor en cero, dado que este cero puede inducir a error. Puede que en la vida real exista dato, pero no se haya estimado, o puede que esto indique que no hubo consumo cuando en realidad sí lo hubo, pero no fue estimado. En cuanto a la divulgación de resultados, es muy importante destacar que se recomienda ampliamente adelantar procesos de verificación de tercera parte con organismo certificador o auditor y la elaboración y publicación de un informe completo del inventario corporativo de gases de efecto invernadero que acompañe la presentación de resultados arrojados por esta herramienta de cálculo. Esto es importante porque esto ayudará a asegurar los principios de contabilidad y reporte de el inventario de gases de efecto invernadero de la organización que esté usando la herramienta. Hasta el momento en las pestañas de portada y normas de uso no hay que ingresar ningún dato, son solo pestañas de información de lectura. Pasamos a la pestaña de datos de organización y del inventario de gases de efecto invernadero. Esta es la primera pestaña que el usuario diligencia y allí lo que se va a encontrar en la primera sección que tiene como título datos de la organización y el ingreso de datos generales de la empresa. Hay unas listas desplegables que son estas sombreadas en gris, donde la empresa puede escoger la figura jurídica específica que le aplica y el tamaño determinado por número de empleados o por número de activos según la legislación colombiana.
Luego va a tener una sección de datos del inventario corporativo de gases de efecto invernadero. Allí indica bajo qué metodología está desarrollando todo su inventario, si es el protocolo que estamos usando para la herramienta, se indicará en la primera pestaña donde se refiere a esta metodología, o si es bajo ISO 14064 parte 1, se indica en la siguiente. Si se está apoyando en otro tipo de metodologías, también se puede indicar. Posteriormente, hay una sección que pregunta sobre el periodo de cálculo. Allí se ingresa esta información. Principalmente son preguntas de sí o no. Luego se indican cuáles son los límites organizacionales del inventario. Allí básicamente lo que se indica es qué instalaciones están siendo incluidas en ese cálculo y el enfoque a través del cual se consolidan las emisiones, que también es una lista desplegable de acuerdo con las categorías de la metodología. La empresa aquí solo selecciona la que haya decidido o le aplique. Es importante mencionar acá que el usuario debe tener un conocimiento preliminar de la metodología, ya que este video instructivo es sobre la herramienta de cálculo y no sobre la metodología de la huella de carbono. Posteriormente está la sección de límites operacionales del inventario, donde básicamente se indica cuáles fueron las fuentes específicas de emisión identificadas e incluidas dentro del inventario y clasificadas dentro de fuentes móviles fijas o fugitivas o de proceso para el alcance 1, para el alcance 2 el consumo de energía eléctrica y para el alcance 3 en el caso de que se hayan identificado algunas se pueden mencionar acá, aunque ya como se indicó antes, para el caso de esta herramienta de cálculo no se hacen cálculos de alcance 3 por las características que ya se mencionaron anteriormente. Sin embargo, acá si la empresa ha identificado algunas fuentes destacadas, puede mencionarlas y incluirlas en su informe de huella de carbono. Posteriormente, esta pestaña indaga sobre el objetivo de realizar un inventario de gases de efecto invernadero, cuyas respuestas se pueden consignar en esta sección. Y finalmente, consulta sobre quién es el responsable del inventario. Y acá se pueden ingresar los respectivos datos de contacto de la persona responsable. Ahora sí, pasamos a el diligenciamiento como tal de los datos para el cálculo de huella de carbono. Entonces acá se encontrará que está primero la pestaña de alcance 1, en la cual está clasificada o categorizada por diferentes categorías de fuentes de emisión, fuentes móviles, fuentes fijas y emisiones de proceso. Básicamente, el usuario lo que debe hacer acá es de estas listas desplegables según la categoría, seleccionar la fuente de emisión que le corresponda. En este caso, puede ser diésel e ingresar acá el valor total anual de consumo de la organización o del periodo que quiera calcular. Una vez ingresado el dato acá, la herramienta hace el respectivo cálculo, por lo cual todo esto que aparece acá es a manera de información, pero no debe ser diligenciado ni manipulado. Es decir, que lo único que se debe diligenciar en este caso es las celdas que están en color blanco, que corresponde a la selección de la fuente específica de emisión según la categoría y el valor que se ingresa en la columna F en la unidad que me solicita aquí la columna E, que puede ser galones, metros cúbicos, kilogramos, es decir, unidades de volumen o de masa, típicamente. Y así es lo mismo con el resto de las fuentes de emisión que yo haya identificado en mi organización y que haya organizado, cuantificado los datos para ingresar acá. Algunas filas o categorías me quedarán en blanco porque no me apliquen, porque sencillamente en mi organización no se usa un equipo o no se realiza una actividad que incluya ese tipo de información. Posteriormente, para el alcance 2, que es más sencillo, yo selecciono simplemente el factor de emisión del año que esté calculando. Aquí está el factor de emisión aplicable a los últimos 4 años, que son los factores de emisión por ahora publicados vigentes para el caso de consumo de energía eléctrica e ingreso del consumo total anual o del periodo que esté calculado en mi organización en kilovatios hora. Es importante la unidad. Una vez ingresado eso, que bueno, para el caso del ejemplo,
Aquí han sido ingresados datos genéricos, datos borrador, datos default, pero para efectos de ver posteriormente en los resultados de tablas y gráficas cómo se vería el resultado, pero esta herramienta, la organización, debe diligenciarla directamente con sus datos. En el alcance 2 ya hemos explicado, como igual que en el alcance 1, se selecciona el factor de emisión o la categoría correspondiente y se ingresa el dato. Y la herramienta arroja el resultado. Respecto a los resultados que la herramienta arroja un consolidado de resultados de alcance 1 y 2 para un total de huella de carbono con esos dos alcances y arroja una distribución de resultado por gas de efecto invernadero, dado que así lo pide la metodología, con un porcentaje de representación. Esto sirve de insumo para el informe que realice la empresa. Igual que la pestaña de gráficas que me arroja dos gráficas, una gráfica de los resultados por alcance y una gráfica de resultados por gas de efecto invernadero que para efecto de los datos ejemplo o de simulación que hemos incluido ha presentado estos resultados a manera ilustrativa. Y finalmente tenemos la pestaña de créditos y control de cambios, donde está el equipo principal que hizo parte de este desarrollo, con una pestaña o ventana de registro y control de cambios para ir informando al usuario de futuros cambios. Como se indicó en la pestaña inicial, el usuario puede reportar a Colombia Productiva la necesidad de inclusión de alguna fuente de emisión importante de alcance 1 y 2 que no haya sido incluida y que el usuario requiera o reporte la necesidad de su inclusión para hacer en una sola herramienta de cálculo todo su cálculo de huella de carbono, salvo por los casos de alcance 3 y de emisiones de proceso que requieran otro tipo de tratamiento. Gracias por su atención. Esperamos que este video haya sido una herramienta útil para todas las empresas interesadas en usar esta herramienta y una vez más les recomendamos hacer lectura detallada de las normas de uso, del descargo de responsabilidad y hacer uso responsable de esta herramienta.